Buenísimo. Predicción, estimación e inferencia en el modelo lineal de regresión. En este video lo que vamos a hacer es dar todas las herramientas matemáticas que vamos a necesitar para poder hacer todo lo que nos propusimos al principio que queríamos hacer con los modelos de regresión. No sé si se acuerdan, pero uno de los objetivos principales no solo era obtener predicción puntual de y dado x, como estuvimos haciendo hasta ahora, sino hacer más cosas. Por ejemplo, para las variables y dado x, tratar de hacer predicciones con intervalos, ¿no? Intervalos de predicción para esas variables, o incluso hacer estimaciones de la media de esas variables, hacer intervalos de confianza para la media o test de hipótesis para la media. Y también vamos a hacer inferencia estadística, o sea, test de hipótesis o intervalos de confianza para el coeficiente beta 1 de la regresión. Como nosotros vimos que ese beta 1 nos daba cierta información útil sobre la relación de las variables, es el que mide cómo cambia, digamos, la relación, cómo cambia la media de la y en función de x, hoy nos va a interesar, vamos a ver en el ejemplo, hacer algo con eso. ¿Sí? Básicamente, estas cosas que vamos a ver en este video son muy importantes para poder extraer las conclusiones que nosotros queramos en cada ejemplo de aplicación, ¿no? Entonces, algo muy importante que es como el común de este video es que vamos a suponer que todos los supuestos teóricos que estamos tomando en cuenta, que se los resumo acá, son válidos. A grandes rasgos, bueno, el primer supuesto fuerte que nosotros teníamos era que phi de x es una función lineal. Eso es un supuesto implícito como ya en el modelo, ¿no? Porque yo estoy eligiendo un modelo de regresión lineal cuando puede ser que en la vida real la función de regresión no sea una recta, sino que sea otro tipo de función, como vimos en el caso en el primer video que vimos de la demanda en función del precio. Y también estamos suponiendo acá una distribución normal con la misma varianza para todos los errores, o sea, supuesto de normalidad para los errores, supuesto de homoscedasticidad para los errores, y estamos diciendo también que esos errores son todos independientes, o sea que no se condicionan mutuamente. Todos estos supuestos yo los supongo válidos. Y gracias a suponer válido esto, como ustedes por ahí ya un poco intuyen por lo que estuvimos viendo en la materia, voy a poder armar todos los intervalos de confianza con los pivotes clásicos que nosotros ya vimos. Después vamos a ver qué pasa cuando alguno de estos modelos no se cumple, cómo podemos detectar que no se cumple y qué podemos hacer para remediar. ¿Ok? Entonces, como dice el lorito, vamos a suponer que todo se cumple razonablemente bien o que no hay ninguna desviación fuerte en estos supuestos. Entonces vamos a empezar con el primer ítem de esta lista, que va a ser el coeficiente de regresión, el beta, nuestro estimador beta sombrerito 1, que es el estimador de la pendiente. ¿Se acuerdan que esa pendiente es la que a mí me dice cómo cambia la media de y cada vez que cambia una unidad en x? Entonces teníamos este estimador que es el estimador de cuadrados mínimos. Entonces, como siempre, como en todos los problemas de inferencia o de estimación, me puede llegar a interesar saber cosas de este estimador para poder armar un pivote y así poder hacer test o intervalos. Bien. Acá yo les muestro cómo queda la esperanza del estimador y la varianza del estimador. Si a alguien le interesa después les puedo pasar libros o referencias de dónde salen estas cuentas que vamos a ver ahora. Pero lisa y llanamente tiene que ver con el hecho, la esperanza del beta sombrero es el beta 1, lo que nos dice que es un estimador insesgado de beta 1, lo cual está bien, como que cumple el primer requisito. Y la varianza del beta sombrero 1 es o sea, tiene que ver con la varianza sigma de las IES, pero también tiene que ver con otro término que involucra las X. Yo ahora les voy a mostrar un poquito más adelante qué me refiero con eso, o sea, qué significa esta suma de cuadrados de X que apareció acá abajo. ¿Ok? Ahora, lo más fuerte, más allá de la esperanza y la varianza del beta, lo más fuerte es que nosotros podemos deducir, si los supuestos son válidos, que la distribución en el muestreo, la distribución muestral
del beta sombrero es normal. Esto también, si a alguien le interesa, se lo puedo dar con más detalle. Ahora es una deducción un poco larga para poner en esta altura. O sea, simplemente ustedes quédense con que los betas estimados por mi modelo en las sucesivas muestras que yo voy tomando, que eso es la distribución en el muestreo, digamos que nosotros ya conocemos, es normal. Entonces con esto yo me puedo armar, acá les pongo la campanita con la media y el desvío. Puedo estimar el error estándar que yo no conozco, en vez de poner, acá me faltó la raíz cuadrada, ¿no? Me faltaba ir a raíz, en este es raíz cuadrada de esto. Puedo calcular el error estándar estimado reemplazando el desvío poblacional por la varianza residual, que es el estimador del desvío. ¿Ok? Entonces, tenemos, sabiendo que yo puedo armarme un beta sombrero normal con el desvío estimado, con el error estándar estimado, yo puedo construir un pivote con testudent, igual que veníamos haciendo hasta ahora con todos los estimadores normales con desvío o con error estándar desconocido, ¿no? Lisa y llanamente, este pivote lo puedo usar para lo que se me cante, para poder hacer test de hipótesis para beta 1, intervalos para beta 1. Veamos el mini ejemplito que yo les dejé de gastos de publicidad y ventas. Nosotros ya teníamos estimado un modelo de regresión. Entonces lo que yo puedo preguntarles como primer punto es: ¿hay evidencia estadística de que por cada peso que yo gasto en publicidad, la media de las ventas, o sea, las ventas medias, aumentan en más de 3 pesos? Usar un nivel de significación del 5%. O sea, medio que ahí me está diciendo, che, para el beta justamente, el beta 1 es cuánto aumenta la media de las ventas por cada peso que aumenta la X. Entonces, para ese beta hacemos un test de hipótesis. Bien, yo acá les voy a mostrar, acá les resumo toda la información numérica que yo necesito para hacer la cuenta usando el pivote que nosotros vimos antes. Básicamente el beta sombrero 1, el beta sombrero 0, que son los de la recta, ¿no? Los grados de libertad de la t-student. Esto que es la suma de cuadrados de x, que es lo que va a ir en el dividiendo por el desvío del beta, dividiendo en el desvío del beta, y la varianza residual, la tengo acá. Bien, entonces fíjense que para responder esta pregunta lo que quiero plantear es un test de hipótesis para beta. ¿Okay? Entonces, si yo logro rechazar esa H0 que puse ahí, voy a estar afirmando, voy a estar diciendo que hay evidencia estadística justamente de que por cada peso gastado en publicidad las ventas medias aumentan en más de 3 pesos. O sea que la pendiente de la recta es mayor que 3. Entonces resolvemos esto tomando como estadístico bajo H0 mi pivote, que va a tener distribución T4. Y hasta ahora esto es nada nuevo. Estimo el error estándar del beta sombrerito con la fórmula que vimos antes y me da eso que está ahí, 1,798. Y luego calculo el T observado, 0,899, y me da un p-valor de 0,2099, que es mayor a alfa. Entonces, con ese beta sombrerito, o sea, con estos datos, no tengo evidencia estadística para afirmar lo que me pide. ¿Ok? También se pueden hacer intervalos de confianza con el mismo pivote. Bueno, yo ahora les quiero mostrar un poquito con esta animación que estamos viendo, cuáles son las distintas fuentes de variabilidad que hay con mi modelo. Para que entiendan un poquito mejor cómo son las varianzas de los estimadores, para que no quede todo tan en el aire tipo fórmulas. Fíjense esto, yo ahora les estoy mostrando distintas simulaciones de un mismo problema. Imagínense que tengo una variable X que a mí me dicen que es una variable explicativa, y tengo una variable Y que yo quiero estudiar, la relación lineal, la relación que hay entre ellas, y planteo un modelo lineal de regresión. Entonces, yo voy a tener los X fijos. Yo voy a decir, bueno, para valores entre 100 y 200, yo voy a tomar muestras de la Y en cada caso. Y voy a, cada vez que armo una nube de puntos, ajusto una recta. Entonces ahí voy a ir haciéndolo todos los días. Todos los días hago una regresión diferente y voy a ir ajustando muchas rectas. Entonces acá estamos viendo cómo va fluctuando las distintas estimaciones para este caso.
¿Qué significa cuando yo digo la variabilidad del beta sombrero, de los betas sombreros? Bueno, variabilidad es cómo fluctúan. Entonces, variabilidad del beta sombrero 1, por ejemplo, es cómo se comporta en los sucesivos muestreos la pendiente de la recta. Entonces, según el caso, la pendiente de la recta puede tener mucha variabilidad o puede tener poca variabilidad. En este caso, eso lo visualizamos con el movimiento de la pendiente. Y por otro lado, también la ordenada al origen tiene su propia variabilidad, ¿no? El punto en el que la recta corta el eje también va variando, ¿ok? Entonces, como que tengo dos betas, cada uno de esos betas tiene su propia fuente de variabilidad, que por supuesto va a estar atada a los valores de i que yo voy a observar, ¿no? Obviamente que, fíjense, la fórmula que nosotros vimos en el bloque anterior decía que la varianza de los betas depende obviamente de la sigma, que es algo que depende de i. O sea, los i's son los que me van a decir a mí qué varianza tiene el beta sombrero. Pero fíjense que yo les había dicho que la varianza de los beta sombreros depende de esta sumatoria de cuadrados de x, ¿no? Esta sumatoria de cuadrados de x mide cuán compacto es mi bloque de puntos mi nube de puntos en x, o cuán pegados están los puntos de x. ¿Qué pasa si yo quiero, fíjense, acá les cambié el gráfico y les pongo una nube de puntos de x mucho más compacta que la otra? Es decir, la sumatoria de cuadrados de x en este caso va a ser mucho más chica que el ejemplo anterior. Fíjense cómo eso hace que las distintas pendientes de las distintas rectas que yo estoy tomando fluctúan mucho más que antes. Es como que pivotean mucho más que antes. No sé si lo llegan a apreciar. Eso tiene que... ¿Ven que yo veo esta fórmula que cuando baja baja la suma de cuadrados de x, aumenta la varianza de los betas? Es como que las rectas se pivotean más. Ahí se puede ver el efecto que tiene mi suma de cuadrados de x. Entonces, mientras más grandes es la varianza de x, más planchadas van a estar, como más firmes van a estar las rectas en los distintos muestreos. ¿Ok? Mientras más, esto tiene que ver con que mientras más amplitud de datos tengo para la x, más estabilidad le garantizo al estimador. ¿Ok? Ahora veamos qué pasa con los i-sombrero. Los i-sombrero son los valores estimados, los valores predichos para los puntos de la muestra. ¿Ok? Son los valores, la posición, por ejemplo, para x igual a 120, donde se sitúa la predicción para ese 120, ¿no? Como va a ir fluctuando ahí en esta línea vertical. Lo mismo para la 160, ¿no? ¿En qué valor fluctúa, en qué valor de i fluctúa la predicción para ese punto? Si yo le calculo la varianza al i-sombrero, fíjense que el i-sombrero es algo que depende de beta sombrero 0, de beta sombrero 1, como que tiene metido ahí adentro todo lo del modelo, como que de alguna forma va a arrastrar la variabilidad del beta, el i-sombrero. Entonces fíjense que si yo le calculo la varianza a esos valores predichos por el modelo, va a tener dos componentes. Una componente que es sigma cuadrado n, parecida a la del promedio, parecida a la del i raya. Esta va a depender del beta sombrero 0, o sea, esta es la que está asociada al beta 0. Y esta otra parte es la que está asociada a la pendiente beta sombrero 1. ¿Ok? En los dos casos aparece sigma cuadrado. Fíjense que acá me apareció un nuevo término, todo este bloque de x, lo vamos a llamar leverage. Y ese leverage va a estar asociado a el punto que yo estoy evaluando. Es como que va a haber un leverage distinto al x que yo esté mirando. Por ejemplo, veamos. Si yo quiero evaluar la varianza de la predicción de i para un cierto x, por ejemplo, 120, parémonos en el 120. Si yo quiero evaluar justamente la variabilidad que van a tener los distintos valores de x para ese 120, fíjense que se mueve un montonazo. Es como que a veces la recta me tira para arriba, a veces me tira para abajo. Tiene mucha fluctuación.
En cambio, si yo me paro en un número que esté más cerca de la nube, por ejemplo, el 160, y me fijo cómo van variando las distintas predicciones para ese punto, varían mucho menos, se mueven mucho menos que las del 120. Eso tiene sentido porque el 120 está más lejos de la nube de puntos que el 160. Es como que para predecir 160 es lógico que yo tenga menos variabilidad porque tengo más información sobre lo que pasa en ese punto y alrededor de ese punto. ¿Sí? Entonces fíjense este leverage, ¿qué es lo que está midiendo? Yo agarro el X que quiero, le resto el promedio de los X, o sea, me fijo cuán lejos está del promedio de los X, y yo divido esa distancia por la sumatoria de todos los otros valores. Entonces me fijo cuánto representa de la suma de cuadrados de X el término que le corresponde al número que yo estoy evaluando. Si yo quiero un número que está muy lejos de la nube, por ejemplo el último de todos, qué sé yo, el 180 va a tener acá un término muy alto, entonces el leverage va a dar muy alto y ese leverage va a hacer que aumente la varianza de la predicción. ¿Estamos? Esto del leverage lo vamos a ir arrastrando porque lo vamos a ver en varios lugares, pero lo que yo quiero decirles es que, moraleja, digamos, por más que el modelo de regresión diga que las varianzas son todas iguales, mi predicción va a tener una varianza que no va a ser siempre igual en todos los X, sino que va a depender de la posición donde está el X en la muestra. ¿Ok? Bastante intenso esto, pero bueno, nos va a servir un montón, van a ver. Vamos a ver ahora que yo quiero. Un nuevo problema sería este. Para las variables condicionadas, las i dado x, me va a interesar predecir cuánto va a valer el i para una nueva observación en el futuro. Imagínense que me dan un nuevo x que yo no tengo en la muestra, no lo muestré, digamos, no lo tengo disponible, y voy a querer predecir o hacer intervalos de predicción para la i asociada a ese x0. Entonces, lo que yo ya sé por el modelo, lo obvio del modelo hasta ahora es que i dado x igual a x0 va a ser una normal con media dada por la recta de regresión, evaluada en x0, y el sigma cuadrado. Esto es lo que dice mi modelo teórico hasta ahora. El tema es que yo no voy a trabajar con i, porque no conozco i exacto. ¿Sí? Voy a trabajar con una predicción a través del modelo, ¿no? Yo voy a agarrar mi x0, voy a predecir con el modelo, esto va a tener asociado todos los errores que vimos en la slide anterior, todas las fuentes de variabilidad que vimos en la slide anterior, pero además se le va a sumar el epsilon que va a tener esa nueva observación. Pues yo en el futuro, digamos, cuando vaya y mida el x0 y quiera medir el i de ese x0, ese i va a ser aleatorio con un error, ¿no? Entonces se le va a agregar un error más, una fuente de error más a la predicción futura. Bien, nosotros ya sabemos que esa predicción futura va a tener una media que va a coincidir con el valor de i, ¿okay? Porque mi modelo es insesgado, digamos. Ahora, ¿qué pasa con la varianza? Fíjense que la varianza de la predicción del valor futuro va a tener las dos componentes con el leverage que vimos para la i del modelo, digamos, para de la posición de la recta, y a esa posición de la recta se le va a sumar una varianza más, porque voy a estar teniendo en cuenta la varianza del error que va a estar teniendo esa observación futura. Es como que me paro en lo que me dice la recta y a partir de ese valor sumo y resto, o sea, sumo un error aleatorio. ¿Está? Entonces, en definitiva, yo no voy a tener que mi i sombrerito dado x igual a x0 va a ser una normal, de acuerdo con mi modelo de regresión, pero no es una normal exacta, muy bonita, con una varianza sigma cuadrado. Va a ser una normal con una varianza toda contaminada por las x, o sea, no tiene que ver con que hay estimadores detrás, no es que yo puedo limpiamente reemplazar sigma por sigma sombrero. ¿Lo ven? Entonces es como que va a tener este sigma de i sombrero, no va a ser exactamente sigma cuadrado.
Pero bueno, en definitiva lo que yo quiero hacer con esto es, para esta distribución, que es la distribución de la variable y condicionada a que x vale x0, encontrar yo ya sé que es normal, entonces si la estandarizo tomando una estimación del desvío, me da una t-student. Y con eso yo ya puedo calcular cuantiles, calcular intervalos de predicción, calcular todas las Q que yo quiera para las i dado x. Lo mismo que hacíamos para nuestras variables sueltas en la primera parte del curso, ahora yo lo puedo hacer para i dado x a través del modelo de regresión, o suponiendo que el modelo de regresión es válido. Yo acá les dejo cómo se estima ese desvío, ¿sí? Cómo es el estimador de ese desvío. Fíjense que sale a partir del que está acá, sale a partir de esta varianza. Saco la varianza como común denominador, como factor común, después le tomo raíz y reemplazo sigma por s. ¿Ok? Bien. Así como yo tengo una predicción puntual para i, puedo querer estimar la media de i como si fuera una q, una característica de interés deseada. Esto es mucho más fácil para nosotros porque ya sabemos cuál es el pivote clásico para la media de datos normales. Entonces, yo ya sé que el estimador de esa esperanza va a ser mi función de regresión, ¿no? Como antes teníamos i raya en la guía, en las primeras guías teníamos i raya. Yo ahora tengo esto. Ese es mi estimador a través del modelo de regresión, ¿sí? Y yo ya sé, porque hereda las características del beta 0 y del beta 1, que este estimador de esperanza también va a ser normal si los supuestos son válidos. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo un estimador normal, puedo plantear un pivote a partir de ese estimador, teniendo en cuenta los valores de la esperanza y la varianza que yo les dejo acá. Fíjense que la esperanza y la varianza, la esperanza es la esperanza de i porque es insesgado, y la varianza de esto, que está acá, es ni más ni menos que la expresión que yo les dije antes con el leverage. Porque el estimador, digamos, el estimador de la media de i0 es lo mismo que el predictor de i0. No, el error estándar de esto se estima reemplazando sigma por s y puedo obtener un pivote para estimar la media. Pivote a través de la t-student. Ok, ahora puede parecer un poco confuso todo lo que estamos viendo acá, pero vamos a ver si con el ejemplo lo podemos aclarar un poquito más. Fíjense que yo tengo mis gastos en publicidad y mis ventas, y a mí me pueden preguntar, bueno, por un lado, quiero predecir las ventas en cierto día en el que yo ya sé que voy a vender a 6 pesos. Perdón, que mis gastos en publicidad valen 6 pesos. Entonces, un cierto día o una cierta semana, no sé, que x vale 6, haceme una predicción con intervalo del valor de y. Pero para un solo día, ¿eh? Eso puede ser una pregunta. Otra pregunta puede ser, imagínate que yo ya voy a tener fijo el valor de x en 6 durante mucho tiempo. Entonces me interesa que vos me hagas un intervalo de confianza para la media de las ventas, que es como un procedimiento de estimación. ¿Ven que es distinta la pregunta? ¿Cómo se resuelve cada uno? Y bueno, usamos, yo acá les pongo todas las cuentas que hacen falta para las fórmulas, ya calculadas, son parecidas a las que hicimos antes. Vamos a hacer primero el intervalo de predicción. Lo primero que tengo que hacer es calcular la predicción puntual. Agarro el x que me piden, lo evalúo en la recta y me da 70,68. Eso es lo que me dice la predicción puntual. Entonces, para calcular el intervalo de predicción, yo ya sé que este i sombrerito se distribuye como una normal. Para estandarizarlo, tengo que usar el desvío estimado. Agarro, calculo el leverage del punto, que es este que está acá, el leverage del punto es esto. Esta es la varianza residual. Este sigma sombrero de i0 sombrero es el valor del desvío que yo le voy a poner a esa estandarización.
esa T-de-student famosa. Entonces, con esto, a partir de esa normal, me abro más o menos tantos sigmas como me diga mi estadístico T, ¿no? Estoy obteniendo dos cuantiles, si se quiere, de la distribución del I-sombrero. Me va a dar 70,68 más menos 13,82. Ese va a ser el valor, ese va a ser el intervalo de predicción para un único I futuro. En cambio, si yo quiero el intervalo de confianza para la media, el procedimiento es el mismo, nada más que no voy a tomar como error el sigma de una única predicción, sino que voy a tomar como error el error estándar del estimador de la media para esa predicción. Que como no tiene la componente del S cuadrado acá metida, la de sigma cuadrado, va a dar un poquito más chiquitito, va a dar más chiquito. Fíjense que cuando yo armo el intervalo de confianza con el pivote que hicimos, que les mostré antes, me da un error mucho más pequeño de lo que daba antes. ¿Ok? Vamos a discutir después en clase por qué pasa esto. No se preocupen si les parece un poco violento. Vamos a ver que de a poquito lo vamos a ir desarmando. Por ahora, tomen las fórmulas, traten de tener una idea bien de cuál es la diferencia entre cada caso, predicción y estimación. Yo les dejo acá para practicar antes de que terminemos sobre este mismo ejercicio, estos mismos datos, habiendo ajustado el modelo de regresión, les agrego esta. Se sabe que la empresa mantendrá el gasto fijo en 4 durante un largo tiempo. Entonces la pregunta ¿es posible afirmar que la media de las ventas es menor a 65? Entonces acá la pista es hacer un test de hipótesis para la esperanza de y dado x igual a 4. Test de hipótesis para la esperanza de y dado x igual a 4. Tienen que tomar la esperanza estimada con el modelo, tienen que tomar el error estándar de la esperanza estimada y construir un pivote con la T-de-student. Y responder usando un test de nivel 5%. Y responder con el p-valor de pi. Y bueno, y como última pregunta de reflexión les dejo de qué depende la calidad de la respuesta. O sea, esta respuesta que yo voy a dar a alguien, de qué, cuán seguro estoy de que es una buena respuesta. Se los dejo pensando. Con esto terminamos. Tómense el tiempo para analizar despacito. Yo sé que es mucha información. Van a ver que en la práctica vamos a ir redondeando todos los conceptos y van a ver qué sale.